El manga comienza donde se nos cuenta que las reglas de la sociedad humana nunca han cambiado, donde los fuertes dominan y los débiles viven en las sombras, mientras vemos que un escritor le suplica al prota que retire los comentarios negativos de su novela, porque si no ya no podrá escribir más, pero él le dice que es basura y un perro cruzado es mejor que su protagonista, por lo que tira el escrito a la basura y le dice que se vaya. Luego lo vemos con su jefe, quien le dice que ha hecho un buen trabajo y los clientes están satisfechos, por lo que si hace una nueva lista de comentarios de películas, el puesto de director de departamentos es suyo, mientras este dice que estudiará los trabajos y piensa que él es el hombre fuerte que puede subir a una posición alta sin importar las circunstancias. En eso una voz le pregunta si es así y el prota aparece en un mundo virtual donde la voz le dice que se lo demuestre y que lo enviará a un mundo construido con las obras que ha reseñado para demostrar que es mejor que los protagonistas a los que llamó estúpidos en sus comentarios. El prota intenta convencer al sistema de que lo que hizo no es para tanto, por lo que este dice que entonces pasen a la fase de eliminación y comienzan a desintegrarlo. El prota le grita que espere y que es un sistema que debería operar por reglas fijas, y este le responde que actúa de acuerdo al procedimiento, por lo que si el host se niega a realizar la prueba, el sistema puede realizar una limpieza y eliminarlo. El prota entonces pregunta qué pasará si acepta la prueba, y el sistema le dice que al final de su vida en el otro mundo volverá al punto original de su vida en el que lo sacó, por lo que el prota acepta y dice que le muestre lo que puede hacer, pues es un hombre superior en cualquier mundo, pero el sistema le dice que su rol es disciplinario, de acuerdo a lo que dijo en sus comentarios, y activa la transformación, en la que le da una memoria tecnológica estancada, bloquea sus funciones fisiológicas, su talento espiritual y su concepto de geografía, todo basado en sus comentarios crueles, por lo que el prota reclama, pero en eso se escucha el comentario donde dijo que un perro cruzado era mejor que el protagonista, y el sistema importa esa forma para el prota, mientras lo transporta al mundo donde vemos que completó el cruce convertido en un perro, quien le dice con ladridos al sistema que le tendió una trampa. Se nos cuenta que el prota está en la ciudad de Gusu, donde el banco más grande del mundo abrió una sucursal, lo que convirtió a la ciudad en un importante centro comercial con la mitad de las riquezas del mundo, y la misión del prota es convertirse en el mercader más rico de ahí. En eso lo vemos huir de unos perros con una salchicha mientras intenta llamar al sistema, el cual le dice que no tiene límite de tiempo para completarla y que se espera que lo haga dentro de su tiempo de vida perruno, que son 12 años. E entonces el prota les arroja la salchicha a los perros y les da un discurso para que se unan a él, con la promesa de darles vida bien alimentada y sin preocupaciones, pero los perros simplemente toman la salchicha y se van, lo que deja al prota deprimido, pues además no ha comido ni descansado desde que cruzó, por lo que debe de actuar rápido, y le grita al sistema que conseguirá destacarse. En eso aparece una chica llamada Xiayun, a la que los mercaderes le ofrecen sus productos y ella los compra todos, por lo que el prota se le acerca con ojos tiernos y dice que necesita a una persona adecuada de la que depender, y su objetivo es Juan Guanian, un mercader rico que llegó a la ciudad a quien la chica sirve y piensa usarla como trampolín para llegar a él. La chica la abraza fuertemente y aunque lo estrangula, el prota dice que es un éxito, cuando de pronto ella dice que quiere un estofado. El cocinero le dice que espera que no lo haya tomado de la calle ya que no lo tiene permitido, y ella dice que el prota fue a ella por voluntad propia, de lo que duda el cocinero, pues dice que no habría un perro tan estúpido, pero aún así le demostrará sus habilidades, lo que aterroriza al prota, quien piensa que su información está mal y entiende que a Xiao Yun le gusta comer carne de perro. El prota muerde al cocinero y huye, mientras piensa que puede resolver la misión más tarde, pues ahora debe correr por su vida. Xiao Yun toma un cuchillo y dice que la cena se escapa cuando el prota se estrella con las piernas de un hombre que pregunta qué es todo ese alboroto en la cocina. Este resulta ser el mayordomo Xiao, la persona más peligrosa con la que el prota no quería tratar, y este se pregunta por qué entró de repente en la cocina. Xiao Yun se acerca con el cuchillo y le pide atrapar al prota para la cena, quien dice que en realidad ella es la más peligrosa de los dos en ese momento. En medio de ambos, el prota se pregunta qué debe hacer y dice que debe darse prisa y pensar rápido en una solución, pues no morirá en un lugar como ese, cuando de pronto entra Hua Guanian, quien le pregunta a la chica qué hizo esta vez. El prota se conmueve y se acerca al mercader, mientras piensa que si este decide adoptarlo a la crisis se resolverá, por lo que debe impresionarlo suficientemente rápido, pero este dice que la carne de perro es la más difícil de conseguir, así que es normal que Xiao Yun sea codiciosa, lo que pone en un aprieto al prota, quien se cuestiona si debería rodar y saltar, hacer una danza de vientre, llorar por piedad o tomar rehenes, pero en eso entiende que lo que más valoran los nobles y poderosos es la lealtad de sus perros, por lo que se dispone a mostrarle lo leal que es y comienza a ladrarles a todos menos a Guan Nian. Xiao Yun se pregunta qué está haciendo y Guan Nian dice que ladró en su cara en vez de aprovechar la oportunidad para escapar, por lo que tal vez es estúpido, lo que deja congelado al prota,
quien piensa que todo acabó. Pero en eso el mayordomo felicita a su señor, pues le dice que el prota lo estaba protegiendo, ya que reconoce que Wang Nian es justo y de carácter noble, por lo que incluso los animales compiten por su lealtad, y sus acciones convierten al prota en un perro leal y valiente que defenderá a su amo con su vida, al igual que los perros legendarios, lo que significa que Wang Nian barrerá el mundo de los negocios de Gusu con su fuerza. Su explicación deja perplejos a todos hasta el prota, pero complace a Wang Nian, quien dice que tiene razón y que incluso un perro sabe quién es el dueño del lugar. El prota se sorprende y dice que la gente no es lo que parece ser, pues el mayordomo es talentoso, y ya que el prota lo reconoce como su amo, Wang Nian lo deja quedarse. Xiaoyun entonces pregunta si no pueden tenerlo para la cena, y el mercader le dice que ya no, y le da al prota el nombre de Juan Da, por lo que este se alegra de que el resultado fuera bueno al final, pero piensa que Juan debe dejar de tocarlo. El prota cuenta que ser adoptado por los Juan le trajo muchos beneficios, como tener una casa propia, ya no correr por comida todos los días y tener la protección de la familia. Y vemos que les pregunta a los perros que lo perseguían si ahora entienden que está a cargo de la ciudad, y el prota dice que ha vuelto. Sin embargo, también cuenta que tuvo que aprender mucho para ser el perro de un hombre rico, cómo saber cuándo complacerlo, cuándo callarse para evitar ser molesto y cuándo ser extravagante para proteger la decencia de su dueño. El prota dice que ya demostró su valía mientras se planta frente al portón de la casa, y el mayordomo y Wang Nian elogian su lealtad, por lo que el prota dice que gracias a ellos ahora puede concentrarse en la misión. Él entonces se cuestiona cómo conseguir el dinero de Wang Nian, pensando que lo más fácil es tomar el dinero de su almacén, pero es muy arriesgado, mientras que si Wang Nian muriera, él podría encontrar una manera de heredar la herencia, pero no sabe si el mercader tiene algún hijo. En eso un hombre patea al prota, lo que lo hace enfurecer, pero se da cuenta que son hombres de negocios en la ciudad. El grupo llega con Wang Nian, quien les pregunta por la razón de su visita, pero el líder le dice que no diga tonterías, pues sabe lo que hizo, y le reclama por haber hecho una inmensa compra que provocó que la tienda de su familia perdiera mucho dinero, además de otros movimientos que en unos meses pusieron el mercado patas arriba. Wang Nian les dice que al principio él quería hacer negocios con ellos, pero estaban muy ocupados para verlo, así que no tuvo más opción que actuar solo, aunque no pretendía afectar a sus colegas. Entonces el líder acepta su error e intenta negociar con Wang Nian, pero este dice que ahora todo eso le parece divertido, así que mantendrá las cosas como están, lo cual enfurece al líder, quien dice que lo matará, mientras sus colegas lo retienen y le aconsejan que no sea impulsivo. Vemos que el prota presenció la escena y se dio cuenta de que Wang Nian quemó dinero para reprimir a los otros comerciantes, lo que empezó una cruda guerra de precios con ellos, mientras vemos como un guardia saca al líder por la fuerza, y el prota dice que tiene una idea audaz. De noche, unos guardias ven al prota merodear en el cuarto de cuentas y creen que solo está ahí para vigilarlas, pero en realidad, este entra y abre un libro mientras piensa en usar métodos comerciales dignos para vaciar a la familia Juan, y vemos que el libro es el libro de cuenta de estos. El prota dice que como perro no puede hacer mucho, por lo que necesita una marioneta, y elige al líder de los hombres de negocios, Wang Youde, quien está al borde de la bancarrota. El prota lo encuentra borracho en la calle y Youde está por golpearlo de nuevo cuando el prota le ordena a los perros que lo rodeen, mientras piensa que puede conquistar a Youde por ser un anciano supersticioso. Este se pregunta por qué hay tantos perros y el prota les ordena que canten, lo cual sorprende al anciano, y el prota dice que justo es el efecto que quiere. Entonces entra el prota mientras le dice en su mente que se someta a su autoridad. Youde se conmociona, pues piensa que el prota es el hada de los perros, aunque en los cuentos debería ser un zorro, pero al final le da igual y piensa que se convertirá en una gentil y hermosa doncella que se enamorará de él. El prota lo observa confiado, mientras piensa que ya debería estar conmocionado, aunque se pregunta por qué lo mira de forma extraña. Youde piensa que ya lo perdió todo de todos modos, así que comienza a desnudarse, mientras le dice al prota que vaya por él, lo cual hace que este se pregunte asustado por qué se quita la ropa. Él le arroja un pergamino que lo deja atontado, mientras piensa que se equivocó de objetivo y huye para buscar al siguiente. En el callejón, el prota se pregunta por qué no funcionó su plan y cuestiona a los autores de las historias que comentó por escribir así. En eso, Youde revisa el pergamino y piensa que el hada de los perros no soportó verlo fallar, así que escribió ese mensaje para inspirarlo, por lo que grita que no defraudará sus expectativas y se convertirá en un hombre digno de ella. Y el prota se da cuenta de que su plan funcionó, aunque no sabe cómo, y se pregunta qué significa eso de que será digno de él, pero dice que no importa, pues ahora ese hombre será su herramienta, y el prota ha entrado oficialmente en la guerra comercial de Gusu. Pero mientras se ríe del sistema,
y le dice que espere a ver lo que él puede hacer. Uno de los perros le roba su salchicha. Se nos cuenta que Youde no tenía talento para el cultivo en una edad temprana debido a que tenía huesos débiles, así que su padre le envió a una escuela privada para estudiar, lo cual hizo durante 40 años, pero aún así no tuvo suerte en la vida, y que cuando heredó el negocio de su familia se la pasó aprendiendo cómo derrotar a Wang Nian, pero a pesar de sus planes los ahorros de su familia terminaron desapareciendo, por lo que intentó ahogar sus penas en vino, hasta la noche que conoció al prota y cambió su vida. Él cuenta que lo visitaba a menudo por la noche como un elfo, y le llevaba historias de éxito para recuperar su espíritu, aunque sentía que ya podía hacer todo con solo mirarla, mientras el prota piensa que el lavado de cerebro fue demasiado efectivo. Ahí, Youde dice que retomó el liderazgo de su negocio y compró todas las píldoras del mercado, aunque sus colegas le advirtieron que lo perdería todo si compraba las pastillas, pero él se mantuvo firme en confiar en el hada de los perros, pues su visión le dio una ventaja en los negocios, y en eso un mensajero avisa que los Huang compraron todas las píldoras del puerto, por lo que las tiendas de medicina estaban locas de ansiedad, y los colegas de Youde le piden que les venda las pastillas, mientras piensan que la fortuna del mercader se triplicó, y se preguntan si lo del hada de los perros es real. Después, vemos a Youde dar un discurso frente a más mercaderes, a quien les dice que el hada le pidió que creara la asociación del hada de los perros para ayudarlos. Uno de ellos le dice que la cuota es demasiado alta, pero Youde le dice que se le reembolsará si hace que más personas se unan a la asociación. Así se nos cuenta que esta pronto se convirtió en una gran potencia en la ciudad, capaz de competir con las familias, y vemos que los comerciantes se arrodillan frente a una estatua del prota para agradecerle, pero Youde dice que este nunca se apareció frente a más personas, solo frente a él, lo que lo hacía sentirse algo especial. El prota piensa que consiguió darle reputación a Youde gracias a la inteligencia que obtuvo de los Huang, y ahora el 70% de los pequeños comerciantes se unieron a la asociación. Entonces Youde llama su atención y el prota se pregunta por qué está tan molesto hoy, cuando el mercader le entrega una tarjeta con acceso a todos los fondos de la familia. El prota se pregunta por qué se la da tan fácil, pero piensa que Youde finalmente entendió que no es nada sin su guía. El prota toma la tarjeta mientras piensa que el comerciante no tiene más opción que ser su herramienta, y el sistema avisa que el dinero del prota aumentó, por lo que ahora se encuentra en el puesto 17 de riqueza en Gusu. Youde se alegra de que el prota lo aceptara, lo cual lo incomoda, pero piensa que lo hará un hombre rico cuando controle toda la ciudad. Luego vemos que se celebra una reunión de negocios a la que atienden Wang Nian y su familia. El prota bosteza y Xiao Jun dice que no se ve muy enérgico últimamente, así que tal vez está enfermo y pueden comerlo. El mayordomo dice que probablemente el prota haya estado ocupado teniendo una reunión con alguna perra, pero aún así es tan leal como para seguir a Wang Nian a pesar de estar exhausto, por lo que él y otros deben jurarle lealtad a muerte. El prota piensa que es el mayordomo quien se reúne con perras y que no los hubiera seguido de no ser por la reunión, cuando Youde hace su entrada y el prota piensa que no ha tenido descanso en un mes por entrenarlo, y que la razón por lo que está ahí es para poder ver el último adversario que se interpone en su camino de dominio comercial, que son la familia noble, quienes controlan la mayoría del comercio en la ciudad. Estos, tras hacer su entrada, dan inicio a la reunión y dicen que es con motivo de preparar el próximo examen de inmortalidad. Sin embargo, ya que el mercado de la ciudad fue un caos, las ofrendas de las familias fueron menores, y le preguntan a Wang Nian y a Youde por una explicación. El prota dice que los nobles son tan poderosos que los comerciantes normales no pueden competir, y estos les piden una compensación de 3 millones de taels de oro, que el prota dice que son en realidad 30 millones de taels de plata, lo cual asusta a los comerciantes, y tanto Youde como Wang Nian dicen que es demasiado. Los nobles dicen que si afectan el examen, la secta de los inmortales los culpará de ello, pero Wang Nian dice que no quebraron ninguna ley, así que no pueden culparlos de nada, y verlo con tanta confianza alegra al prota, pues con él al frente tendrá espacio para actuar. Los nobles le dicen a Wang Nian que es el sur de China, y ahí la ley no importa, lo que hace enojar a Xiao Jun por ser tan arrogantes. Wang Nian le pregunta a su mayordomo sobre la asociación del hada de los perros, y este le cuenta a su maestro sobre la historia de Youde, quien siempre va un paso por delante de ellos y se ha hecho con mucho de su dinero, mientras el prota se libera de Xiao Jun y dice que todo es gracias a lo que le costó entrenarlo. El mayordomo sospecha de dónde sacó Youde la información, pero dice que todo está siempre vigilado por guardias y el prota, por lo que Wang Nian dice que no le dé importancia y continúen ganando dinero, así que el prota planea volver a visitar el estudio para ver sus planes, pues puede seguir actuando a sus espaldas para beneficiarse. En eso vemos el templo de la secta Wuji, donde los inmortales se preparan para ir a la ciudad de Gusu, ya que la familia noble reportó que la asociación del hada de los perros estaba causando confusión y podría estar trabajando con demonios, así que solicitaron su intervención. Se nos cuenta que después de la reunión, la familia noble y la familia Huang
Wan entraron en guerra, por lo que el mercado fue un desastre sumido en el caos, el cual el prota dice que es una gran oportunidad para elevarse. También cuenta que la asociación solo eran un grupo de pequeños empresarios unidos a quienes los grandes empresarios no veían como más que payasos, pero en el estado actual de la ciudad, incluso los magnates podrían perder su dinero si daban un paso en falso. Tiempo después, el prota escucha sobre unos cargamentos de los Juan, de los que informa rápidamente a Youde, y este dice que no decepcionará sus expectativas. Luego lo vemos promocionar la asociación por la calle, pero los traducentes lo golpean. En la noche, Youde le reporta los resultados al prota, quien piensa que sus ganancias aumentaron considerablemente, y Youde le entrega una salchicha especial que hizo en un restaurante. Después cuenta que, mientras las familias luchaban, la asociación creció como una bola de nieve, y vemos a los comerciantes que antes despreciaban a Youde pedirle que los deje unirse a él. Tiempo después, Wan Nian dicen que han perdido más dinero del que planearon y que debe haber talento en la familia noble, pero su mayordomo le dice que no fueron ellos, sino la asociación, quien se aprovechó de la batalla entre familias para hacerle gastar más dinero del que debían, por lo que Wan Nian piensa que es una lástima que Youde acabara siendo un hombre y que el movimiento final de la familia noble llegará pronto. El sistema anuncia que el prota ya llegó al 5º lugar de riqueza en la ciudad, por lo que este festeja su éxito y piensa que lo único que se interpone en su camino es Wan Nian, por lo que debería deshacerse de los grandes comerciantes. Mientras Youde prepara un obsequio en el fondo y dice que es como un regalo de matrimonio, el prota piensa que es solo cuestión de tiempo y le dice al sistema que no hay nada que lo detenga. Youde está por pedirle que se case con él cuando alguien pregunta por el comerciante y vemos que se trata de Men Xiaohua, un maestro inmortal al que se le indicó ir ahí para matar a los demonios. Youde le da la bienvenida, pero entonces aparece el líder de los nobles, quien le dice al maestro que Youde está coludido con los demonios. Este no sabe de qué habla, pero el noble dice que invitó al inmortal para hacer justicia por haber unido a los demonios para poder crear la asociación, y le pide que le entregue al prota, quien se asusta porque haya personas que se encarguen de atrapar demonios y piensa que Youde lo delatará, por lo que toma sus tesoros y se prepara para huir. Pero en eso escucha decir al mercader que inventó que hubiera un perro hada para así engañar a los comerciantes. El noble vuelve a acusarlo, pero Xiaohua dice que no tiene tiempo y le arroja un talismán de trueno, mientras le dice que no tiene permitido mentir frente a él, y comienza a torturarlo mientras Youde insiste en que no está mintiendo. El prota deja caer su salchicha y se pregunta qué hace el mercader, quien dice que sabe que lo desprecian, pero que fue él quien se enriqueció y perturbó el mercado y no existe el hada de los perros, pues hizo todo solo, y Xiaohua le retira el talismán. El noble le pide que no se deje engañar, pero el inmortal dice que el relámpago cambia si hay un demonio cerca, pero que Youde no mostró señales de haber sido contaminado por pasar tiempo con el demonio, así que solo es un simple estafador, lo cual tranquiliza al prota, pues el sistema no lo hizo un demonio, solo un perro inocente. Youde le agradece a Xiaohua por la advertencia, pero de pronto este lo ejecuta con su espada y le dice que a un hombre de negocios sinvergüenza solo hay que decapitarlo. Los dos hombres se retiran mientras Xiaohua dice que aún hay muchos restos de la asociación con los que lidiar, y el prota corre hacia Youde mientras le pide en su mente que resista. Este se alegra de que esté bien y sus últimas palabras son que fue un placer haberlo conocido. Vemos a los comerciantes que le suplican piedad a otro inmortal, a quien le dice que fueron hechizados por el demonio Wan Youde, pero este los ejecuta por haber ayudado a un demonio, al igual que otra, quien los deja congelados y dice que en la siguiente vida no deben volver a ser malvados. El prota ve cómo la ciudad arde mientras se pregunta qué clase de monstruos trajeron las familias y cómo se atreven a hacer una matanza como esa. Él piensa que aún tiene una oportunidad de cambiar las cosas gracias a que Wan Nian no se unió a la asociación y comienza a correr mientras le dice que los hará pagar por eso. En eso vemos a otro inmortal llamado San Chu Fan, quien le dice a Wan Nian que debe ser castigado por intimidar a sus compañeros y perturbar el mercado, y está por ejecutarlo cuando Xiao Yun detiene su espada con la mano y le pregunta si no ve que está ocupado, por lo que Chu Fan se pregunta si también es una maestra. Wan Nian critica que su secta hace todo con impunidad y pueden castigar y matar a quien sea, por lo que Chu Fan dice que un mortal como él no puede criticar a la secta y que no crea que podrá escapar solo por tener a un protector inmortal. En eso aparece el resto de la secta, quienes le dicen que Youde fue ejecutado. Una de las chicas dice que Xiao Yun es una cultivadora novata que no parece mayor que ella, y otra dice que se extravió y creció por mal camino. Entonces Chu Fan dice que los 7 hermanos se han reunido para librar a la ciudad del mal, por lo que todos desenvainan sus espadas y le dicen a Wan Nian que no saldrá vivo de ese lugar, incluso con el maestro inmortal detrás de él, y vemos que se refiere al mayordomo, quien dice que su ki se eleva hasta el cielo
cielo y es el mayor en combate cuerpo a cuerpo. El mayordomo dice que es un simple sirviente y que no se atreve a llamarse maestro inmortal. Wang Nian le pregunta si ya acomodó a todos en la casa y este le dice que no se preocupe, pues ya está todo arreglado. Wang Nian entonces dice que ahora que vio la actitud de la secta inmortal, se cansó de jugar con la ciudad de Gusu, así que irán a casa cuando todo termine. Los inmortales comienzan su ataque y el mayordomo le dice a Xiao Jun que proteja a Wang Nian mientras él los enfrenta solo. En un cambio de escena vemos al prota que encuentra la tarjeta de Youde, que piensa que si la combina con la riqueza de Wang Nian podrá poner patas arriba a la ciudad, aunque tiene que posponer eso y unirse con él, pues se asegurará de que los de la secta tengan una buena muerte. En eso ve unos rayos en el patio delantero y se pregunta qué está pasando cuando ocurre una explosión, pero cuando el prota va a ver, solo se encuentra con un enorme cráter mientras se pregunta por qué las cosas terminaron así. Al día siguiente, una de las inmortales dice que está agotada por exterminar a la asociación del Hada de los Perros, pero que a pesar de matarlos a todos no se encontró ningún rastro de actividad demoníaca. Otro de ellos se lamenta por no haber tenido la habilidad para evitar que Wang Nian escapara, pero Chu Fai le dice que nadie hubiera pensado que estuviera rodeado de monstruos que pudieran pelear con espadas mano a mano. Los nobles les agradecen por haber limpiado la ciudad del mal, pero entonces los inmortales les dicen que las ofrendas de la ciudad se duplicarán a partir de ahora, lo que sorprende a los comerciantes, quienes dicen que es demasiado, pero un inmortal los somete y les dice que duplicar las ofrendas está bien, ya que los ayudaron a eliminar a sus competidores. Ellos suplican que no los maten, pero les dicen que no son malas personas y que mientras las ofrendas para la prueba no sean afectadas, no les importa quién controle la ciudad de Gusu. Así que los comerciantes ceden y dicen que tendrán la ofrenda del año lista. Después vemos a los nobles discutir sobre qué harán con la ofrenda, ya que perdieron sus riquezas y que podrían morir por involucrarse con los inmortales. Entonces el líder dice que tendrán dinero una vez obtengan la riqueza de la asociación y así la ciudad será totalmente suya. Pero cuando van al banco, les dicen que las casas de los comerciantes de la asociación no tenían dinero, pues lo compartían en una cuenta concéntrica y el dinero fue transferido por alguien con la tarjeta, por lo que el líder se pregunta con quién la compartía Youde. Los otros dos nobles dicen que la perdieron todo y que estarán condenados si no pueden pagar la ofrenda, lo que hace que el líder se desmaye por la presión. Todo mientras el prota los observa pensando que son un montón de basura y el sistema dice que ya ocupa el primer lugar de riqueza en la ciudad, así que completó la misión de novato y le dieron 300 puntos de recompensa, con los que puede transformarse en humano si usa 10 puntos por día, y le advierte que su conocimiento y habilidades pueden de pronto no valer nada ante el poder de los inmortales, lo cual emociona al prota, quien le dice al sistema que le encanta el mundo que creó para él, así que este le da su siguiente misión, que es elegir una de las 6 sectas inmortales y convertirse en su discípulo, por lo que el prota dice que prometió que haría pagar a los que mataron a Youde y arruinaron sus planes, así que escoge a la secta Guji. A las afueras de la ciudad vemos que Wang Nian esperó al prota por 3 días, y ya que los 6 meses que acordaron con el mocoso acabaron, no pueden esperarlo más, así que se preparan para volver a la capital y el mayordomo lo llama a su majestad, mientras vemos que está por partir en una caravana que parece la de un rey. Se nos explica que para cultivar la inmortalidad se necesita aprender primero artes marciales, en las que se deben superar 7 reinos y solo después de llegar al último, se está calificado para practicar la ley inmortal, por lo que las 6 sectas evaluaban regularmente a artistas marciales en varios lugares, y aquellos que superaban la prueba se convertían en discípulos de estas para aprender y convertirse en maestros de la inmortalidad. El sistema le dice al prota que tampoco tiene límite de tiempo para la misión, y este piensa que debe cultivar para convertirse en un artista marcial primero, y dice que le mostrará al sistema la resistencia de un animal cuando de pronto se le desloca una pata, y dice que está loco por intentarlo siendo un perro, aunque incluso con forma humana sería demasiado lento, y se transforma mientras culpa al sistema por bloquear su talento de cultivo. En un cambio de escena lo vemos en una tienda de ropa mientras piensa que los puntos son suficientes para hacer la prueba en forma humana, pero si se queda sin ellos tendrá que hacerlo en forma de perro. Entonces el vendedor intenta echarlo por ser un pobre, pero este le muestra la tarjeta y le dice que empaque la vestimenta mientras piensa que el que no haya límite de tiempo es para prepararlo para un callejón sin salida. Luego pasa por una tienda de armas donde lo compra todo, al igual que una joyería y una tienda medicinal, y al salir se encuentra con una fila entera de mercaderes que quieren venderle productos, lo cual el prota encuentra complicado para llegar a casa, así que decide comprarles todo también. Luego lo vemos llegar al muelle donde dice que está agotado por gastar dinero. Los comerciantes se le preguntan dónde deberían poner todas sus compras y él les dice que en el barco, pero no encuentra dónde puedan ponerlas. En eso llega uno llamado El Viaje de Pintura, donde dicen que trabaja una bella cortesana llamada Bid, y el prota dice que ese es el barco. La propietaria entonces se le pregunta sobre la chica que quiere que la acompañe, y él le dice
dice que las quiere a todas, incluida a ella. Y vemos que suben todas sus compras mientras piensan que, con el poder del dinero, omitirá todo el esfuerzo de los artistas marciales en tan solo un mes. Bit le pregunta a su madre por qué le vendió el barco y aunque es el sueño de su vida, ella le dice que es porque el prota está pagando demasiado dinero, suficiente para no tener que trabajar nunca más. Y le dice a Bit que el prota quiere que vaya a su habitación por la noche, así que ella le pide que se vaya para pensar a solas y planea cómo conquistar al prota y quitarle todo. La dueña llega con Bit al cuarto del prota y este responde, pero se da cuenta que sigue transformado en perro, así que regresa a ser humano y le pide que pase. Bit se presenta ante él, pero este ignora su belleza y la mete al cuarto rápidamente, mientras le dice a la dueña que se vaya. La chica le pregunta qué le gustaría que hicieran primero, cuando el prota le pregunta si aún es virgen, a lo que ella responde tímidamente que sí, así que el prota le dice que abra la boca y le da una esfera que le dice que se trague, para después preguntarle a detalle cómo se siente. Ella dice que empieza a sentir un calor que comienza a recorrer su cuerpo, pero que es como si hubiera vuelto más fuerte, por lo que el prota escribe los resultados en su libreta y le da una nueva píldora para que luego le diga cómo se siente. Ella le pregunta por qué necesita que haga eso y él responde que es porque necesita comparar las reacciones en su cuerpo para saber si la medicación tiene el mismo efecto en todas las personas, ya que esas píldoras valen cientos de miles de taels y se necesita ser virgen para probarlas e iniciarse en las artes marciales. Ella se pregunta si tiene que comer todo y el prota le dice que no habrá problema, pues además tendrá que hacer ejercicios con los que podrá digerir mejor las píldoras. Al día siguiente, la dueña le pregunta a la chica cómo está, pues las luces estuvieron encendidas toda la noche, y ella le dice que alcanzó el reino de refinamiento del cuerpo por la fuerza debido a las píldoras y que tendrán que hacer más ejercicios y comer más para fortalecerlo, así que se retirará a su habitación para descansar. Después vemos al prota con la barriga llena, quien piensa que el refinamiento del cuerpo es el límite, aunque se sigan consumiendo píldoras, y se pregunta si no hay una droga que pueda aumentar su poder por décadas, así que concluye que debe encontrar un entrenador de alto nivel para entrenar. Vemos que el barco del prota atracó en la ciudad de Xinyu. El ego partió en caballos por tierra, por lo que Bit le pregunta por qué quiere salir de la ciudad y él le dice que es para inscribirse en una clase de entrenamiento, ya que la siguiente fase para mejorar sus cuerpos no es algo que se pueda resolver solo con el físico, sino que requiere de una guía para hacerlo. Y la única opción aparte de las sectas inmortales son escuelas de artes marciales, de las cuales la más famosa de la zona es la escuela Huishan, donde residen 3 maestros inmortales, y con su ayuda podrá hacer que pronto su reino pueda avanzar nuevamente. Bit le dice que aún falta mucho y que será casi de noche cuando lleguen a la escuela, por lo que le ofrece al prota acostarse en su regazo para tomar una siesta, pero este sale del carruaje y les dice a los conductores que todos recibirán 100 taels de plata si llegan a su destino en una hora, por lo que estos apresuran el paso. El prota le dice a Bit que mientras use el dinero correctamente, todo se puede comprar con él, y ella le aplaude, pero tiempo después vemos al prota vomitar, pues dice que el carruaje no tiene absorción de impactos, y Bit le dice que es normal, pues terminaron el viaje de mediodía en solo una hora. El par entra a la escuela y se muestran frente a los maestros, a quienes el prota les dice que fue para conocerlos y aprender artes marciales. Ellos le dicen que la escuela es famosa por lo que tienen altos requisitos para sus estudiantes y estos deben pasar un examen, pero el prota los interrumpe y dice que su disciplina es admirable, por lo que espera que puedan ver su determinación antes del examen, y les muestra como ofrenda un cofre con 100.000 taels de oro y el valor equivalente en píldoras espirituales. Entonces Bit le advierte al prota que los maestros son nobles y limpios y que expulsaron de por vida a unos comerciantes ricos que intentaron hacerles una ofrenda igual, pero en eso los maestros sucumben ante los tesoros y el prota le dice que si te expulsan es porque no estabas pagando suficiente dinero. Entonces el más viejo de los maestros dice que es suficiente y que no olvidan la reputación de la escuela. Él le dice al prota que ya vio su sinceridad, así que la prueba puede comenzar. El anciano le dice al prota que la primera parte del examen es la prueba de fuerza, en la que tiene que golpear y empujar una muñeca de piedra para hacerla caer en un agujero, y si lo logra significa que está calificado. Uno de los maestros pregunta si realmente lo harán, pues podrían perder la oferta del prota, pero este le reconoce que se mantuviera recto frente a una suma de dinero tan grande. Bit le pregunta al prota qué harán, pues el viejo se ve muy estricto. El prota le dice que no se preocupe, pues ahora también son maestros marciales y han consumido elixires que han transformado sus cuerpos y huesos, por lo que una evaluación no es un problema. Bit pregunta si no con eso se refiere a ella también, y el prota dice que es una oportunidad para poner a prueba la fuerza que acumularon, mientras le da un golpe a la piedra. Los maestros se sorprenden
pero en eso vemos al prota sufrir por el dolor en su mano y ellos dicen que es demasiado débil, pues solo la empujó 3 pulgadas y piensan que perdieron la ofrenda del prota, quien piensa que debió mostrarle sus cartas monetarias y que esas cosas bárbaras no le convienen. Pero de pronto el anciano dice que ese golpe es aceptable, pues a pesar de su debilidad la evaluación probó la fuerza rosada y se considera aceptable. El prota entiende lo que sucede y le ofrece al anciano 10.000 tiles como muestra de su aprecio, y el anciano le dice que no hay límite a las pruebas que puede hacer. Entonces vemos al prota realizar diferentes pruebas como la de resistencia, la cual falla, y al prota le ofrece 20.000 tiles, o la prueba de sensibilidad donde acaba herido y dice que le pagará 50.000 tiles. El anciano le dice que es un diamante en bruto, pero los otros maestros lo interrumpen y lo llevan a otro cuarto donde le cuestionan que dijo que el dinero no era comparable con el prestigio de la escuela, pero ahí él les contesta que no se trata de la obtención del dinero sino de cuánto dinero, pues pocos pueden gastarlo en esas cantidades, así que sospecha que detrás del prota puede haber una secta inmortal, una familia real o incluso alguna deidad, por lo que es buena idea construir una buena relación con él y debe mantener la evaluación estricta para que no lo subestime. Ahí Bit dice que son adultos y le pregunta al prota si no estarán en contra de ellos, pero él le dice que los investigó de antemano y tener una buena cantidad de dinero es un elemento disuasorio a su favor. La prueba continúa y los maestros dicen que lo siguiente es la prueba de la raíz, la cual determina el talento del practicante, donde hay 9 niveles, siendo el nivel 1 el mejor, y le entregan una placa donde debe verter su sangre para identificar la raíz. El prota duda, pero Pete lo ayuda a sacar solo una gota, cuando de pronto aparece un dragón, lo que significa que su raíz es una vena celestial de primera clase. Los maestros se sorprenden de que la raíz del prota fuera de tan alta calidad, mientras este se cuestiona que no debería ser así, ya que el sistema bloqueó su talento de cultivo, así que pregunta si Bit puede hacer la misma prueba. Ellos aceptan y cuando la sangre de la chica toca la tabla, el resultado es también una raíz superior, y los maestros dicen que es imposible que aparezcan dos, por lo que uno de ellos le dice que debería entrenar habilidades físicas con él, pero ella lo rechaza. Entonces les preguntan qué clase de tesoros comieron y dan algunos ejemplos, cuando el prota dice que ingirieron todos los que mencionaron y piensa que por lo general no están disponibles por dinero, pero aprovechó la bancarrota de las familias para adquirirlos y estos les causaron desde alucinaciones hasta torturas físicas, donde 2 de los maestros lloran por no tener dinero para conseguir tales tesoros y el prota se burla del sistema pues logró superar su bloqueo. El anciano entonces piensa que el prota está un poco equivocado pues gasta dinero como papel de baño y aunque parece un fracasado tiene raíces insuperables y muchos tesoros, por lo que piensa que podría tratarse de un individuo legendario al que los grandes maestros podrían seguir y se pregunta qué hace en su pequeño salón de artes marciales, además de si ascenderá al cielo o traerá un gran desastre tras aceptarlo. El anciano empieza entonces a pensar qué hacer pues puede pedirle al prota que se vaya por la paz, pero eso podría intimidarlo y ponerlo en su contra. Los otros maestros se dan cuenta de su desvarío y le preguntan qué le pasa, cuando de pronto dice que tomó una decisión, que es pasar su vida junto al prota, a quien le dice que se prepare para ser su aprendiz, pero este le dice que no es necesario ya que no busca ser un estudiante y que su verdadero proyecto es comenzar una secta y que todos en la escuela le sirvan durante un mes, pues así lo admitirán en la secta inmortal y a cambio les dará todo lo que desean. Bill le pregunta al prota si funcionará y él le dice que sí, pues esa pequeña escuela no puede ignorar el poder del dinero y les pregunta a los maestros qué decidirán. Vemos que quedan 26 días para la prueba y que el personal de la escuela se apresura para no atrasar la cultivación del prota, a quien también le enseña el plan de práctica espiritual que formularon cuidadosamente para él, por lo que dice que son realmente expertos. Entonces el anciano le dice que el primer paso es dominar el circuito que preparó para él, el cual intimida un poco a Bit y al prota. El anciano les dice que no tiene tiempo para perder, así que deben empezar el entrenamiento y que para completar el circuito solo tienen que cruzar la puerta al otro lado, por lo que el prota piensa que es fácil y el anciano le dice que le leerá la fórmula para que pueda llegar allí, pero en cuanto el prota pone un pie en el circuito, los postes comienzan a moverse de arriba a abajo y lo golpean en sus partes íntimas para luego golpearlo en la cara, por lo que el prota le pide al anciano que espere, pero este no se detiene y un poste lo saca volando por los aires, que lo vuelve a golpear una vez regresa al circuito hasta que sale disparado fuera de este y el anciano termina de recitar la fórmula. Bit corre hacia el prota, que quedó hecho una masa deforme, y le arroja botellas de agua curativa para sanarlo, y cuando este se recupera le grita al anciano que casi muere. Uno de los maestros le dice que, ya que no ha estudiado ningún ejercicio, necesita cultivar su físico y el circuito está hecho para ello. El prota piensa entonces que el atajo no es tan fácil, así que le
le dice al maestro que cambie el plan y sustituya su comida por píldoras, además de sus siestas por baños medicinales, para así trabajar horas extras y mejorar más rápido. Pero vemos que el prota continúa siendo golpeado por el circuito. 7 días después vemos a Bit preguntarse por qué no llama la atención del prota, ya que lo intentó todo para hacerle atractiva, pero este la rechazó cada vez y se enoja contra las artes marciales, además de que el maestro New la hace ir a los manantiales de la montaña por agua y grita que los hombres son grandes tontos. En eso ella se encuentra con los trabajadores de la escuela, a quienes elogia, y enamorados por sus encantos, ellos comienzan a trabajar aún más rápido, lo que la deja satisfecha, pues así deberían reaccionar los hombres normales. Y vemos que sorprenden al prota, pues terminaron el trabajo rápidamente. En la noche ella sigue frustrada porque es lo único que pudo hacer y no tuvo avances con el prota, pero dice convencida que logrará que este caiga ante sus encantos. Tiempo después vemos al prota en el circuito, quien ahora es capaz de defenderse y bloquear y esquivar los ataques de los postes, hasta que los destruye de una patada y consigue cruzar la puerta final, mientras piensa que no solo es memoria muscular, sino toda la experiencia que acumuló jugando videojuegos. Los maestros felicitan al prota por superar esta etapa, pero este duda de si realmente lo hizo, así que comienza a revisar sus notas para estar seguro. En eso, Bit presiona levemente sobre la muñeca de piedra cuando se da cuenta que consiguió empujarla con un dedo e intenta sujetarla para que no se caiga, mientras el prota dice que superar niveles es realmente útil, y el anciano le dice que así es, pues su escuela de artes marciales es inigualable, pero que también es porque la base del prota es de primera clase, mientras vemos que Bit consigue detener la muñeca y recuerda el entrenamiento que el maestro la hizo hacer. Cuando el prota le pregunta qué hace y ella le dice que nada, por lo que él pregunta ahora qué sigue, y el anciano dice que es el reino de apertura, el más difícil de las artes marciales, que consiste en abrir uno de los cuerpos de acupuntura en el cuerpo humano para que la sangre combinada con el ki pueda atravesar los puntos restantes y completar el ciclo, por lo que es el reino más alto al que puede llegar un artista marcial. También le dicen que hay 3 métodos para conseguir esto. Uno es a través de la meditación para entender la vida y comprender los pensamientos. Otro es luchar a muerte para experimentar lo que es estar al borde de ella y superar el destino. Y el tercero es con actos caballerosos de justicia para acumular virtudes del bien. El anciano le dice que para probar los 3 métodos los guerreros viajan por el mundo acelerando su cultivo. El prota dice que eso tomaría demasiado tiempo, pues se le tomó 12 días solo atravesar la puerta del circuito, pero los maestros le dicen que es la única forma, además de la más confiable, para tener éxito. Así que el prota les dice que tendrá que apostar y les pide que enumeren todas las cosas que debe hacer para lograrlo, por lo que estos le muestran todas las posibilidades y le dicen a su personal que diseñen un plan para todas ellas, y el prota emprende así su viaje. De vuelta en Gusu, el hijo del líder noble llamado Choer le reclama a su padre por no poder participar en la prueba inmortal ya que no pagó la ofrenda. Este le dice que en su lugar podría heredar el negocio familiar, pero Choer lo apuñala y dice que entonces la familia no es necesaria. Choer les pregunta a su compañero sobre prota y este le dice que está bajo vigilancia, aunque no encontraron nada sobre su origen, y este les dice que de todos modos la ofrenda es lo más importante. En un restaurante, el prota dice que todos sabrán de él a partir de ese día, y los maestros se alegran de que esté tan animado por recorrer el mundo. De pronto aparecen unos matones que golpean y le exigen dinero a la propietaria del restaurante, por lo que los maestros dicen que es una situación perfecta para el prota, a quien la propietaria le pide ayuda, pero este le dice que se largue, la que decepciona a todos. Bit le dice que no puede hacer eso, pues están ahí para derrotar a los malos, y el prota recuerda que es así, por lo que retoma su discurso y les ofrece sus servicios a los bandidos, pues ganan dinero demasiado lento y es mejor hacer una fortuna juntos. Bit le vuelve a decir que están ahí para hacer justicia, pero el prota le dice que ayudó a resolver el problema, y el bandido lee una regulación del prota en la que asegurarán la protección del mercado, y este dice que todo resultó genial, por lo que Bit dice que tiene un problema con su comprensión de la justicia y el sistema dice que falló. Al siguiente día, una anciana pide ayuda para matar a un pollo, pero este le dice que hacer una granja de ellos es más eficiente, por lo que resulta en fracaso. Luego un chico que pide que busque una hierba para su padre enfermo, pero el prota le dice que debe comprar muchos materiales con esas características y falla en esta ocasión también, por lo que todos los ciudadanos acaban pidiendo su ayuda para que los ayude a tener éxito, y su viaje resulta en un fracaso. En la posada, los maestros cuentan todos los negocios que ya tiene la escuela, cuando el anciano se pregunta de pronto qué están haciendo y que deberían estar ayudando al prota en su viaje. Este dice que ha hecho muchas cosas buenas, así que debería obtener el entendimiento pronto, pero ellos le dicen que no es así y no contó nada de lo que hizo, pues debe sacar la espada, matar y dejar su nombre y su fama atrás para ello. El prota le
les dice que son estúpidos, pues hacer eso no resolverá a la larga los problemas que encontró, lo que hace enfurecer al anciano, quien le dice que a partir de ese día lo van a formar de la manera más justa y apuestan por su escuela que lo convertirán en un héroe, empezando por la apariencia, modales y lenguaje, por lo que el prota dice que entonces solo debe fingir ser un héroe y tiene experiencia en eso. Tiempo después vemos al prota que se encuentra con un asalto y el grupo decide actuar de acuerdo al plan, pues el escolta no aguantará mucho tiempo y el prota dice que les mostrará lo que significa fingir ser un héroe. Los bandidos hieren al guardia y le dicen que les dé la mercancía, pero este les dice que juró entregarla a su destino, por lo que no es posible que ellos la tengan. Entonces su hija sale del carruaje con un cuchillo para ayudarlo, pero uno de los bandidos está por matarla cuando de pronto es desarmado y el prota aparece preguntando si la niña está bien. Los matones entonces rodean y atacan al prota cuando vemos que este saca levemente su espada mientras Beat toca una melodía y de pronto derrota a un montón de bandidos de un movimiento. El guardia pregunta si la niña está bien y ella pregunta si el prota es el héroe del que le suelen hablar. Los bandidos dicen que su espada es demasiado rápida, pues no lo vieron moverse en absoluto y se preguntan quién es. El prota les dice su nombre mientras piensa que eso es a lo que se le llama fingir ser un héroe, de lo que está orgulloso. En eso vemos a los maestros entre los árboles donde el anciano dice que está agotado y otro de ellos le dice que realmente no es viejo, pues su espada sigue siendo veloz. Y también vemos a Beat que se pregunta si debe continuar con la canción. Los bandidos dicen que solo es un viajero, por lo que atacan de nuevo y el prota les dice que descubrirán la habilidad más fuerte de su familia, por lo que los tres maestros salen de pronto del bosque y atacan sin piedad a los bandidos, mientras el prota dice que la habilidad es una espada que se transforma en 3 hombres, lo cual sorprende a la niña y al guardia. Cuando vemos a los bandidos derrotados y su líder, quien se pregunta qué fue lo que acaba de pasar. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra perro en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.